Una Mujer Podcast. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Una Mujer Podcast. Les tengo una mala noticia, el día de hoy Pris no nos va a poder acompañar porque se encuentra un poquito delicada de salud, pero sí nos estará acompañando Lucero, que también es parte del equipo. Bienvenida, Lucero. Hola, ¿qué tal? Hola, gente. Sí, es cierto, yo soy Lucero Yanquecha, yo también soy parte de Una Mujer Podcast, me encargo de la parte de edición y esta vez estoy contenta porque justo hoy vamos a hablar de un poco de cine y de una mujer que fue muy importante. Como sabemos, y sobre todo aquellos fanáticos acérrimos del cine, hay muy pocas mujeres que tienen renombre dentro de esta industria y más que nada las hemos podido ver en la pantalla como actrices. Sin embargo, se obvia mucho, se ignora mucho que hubo muchas mujeres importantes atrás de la pantalla, ya sea como guionistas, camarógrafas, directoras, dentro de dirección de arte también, en los decorados, en los vestuarios y sobre todo tampoco se habla mucho de las montajistas, ¿no? Quienes fueron originalmente solamente mujeres las que se encargaban del montaje, ya que se creía que tendrían más delicadeza, ya que antes era manual y solían tener trabajos como la costura. Entonces solamente hubo un tiempo en el que contrataban mujeres para hacer el montaje. Pero esta vez vamos a hablar de una pionera en el cine de ficción. Así es, Lucero, el día de hoy vamos a hablar de Alice Guy Blaché. Vamos a empezar hablando un poquito sobre su historia, sobre su biografía. Principalmente, Alice Guy nació en París en el año 1873. Su padre era un escritor y eso la llevó a desarrollar su amor por la literatura y posteriormente por otras artes. Trabajó como secretaria con Léon Gaumont, que fue fotógrafo y pionero de la industria del cine, lo que la posibilitó en el año 1895 a conocer a Louis Lumière, quien le mostraría un nuevo invento. Es una cámara que hacía que las fotos tuviesen movimiento. Eso puso la mente de Alice en marcha para buscar posibilidades a ese nuevo invento. Así es, Gaumont era el jefe de Alice, quien a su corta edad de 23 años le muestra que estas fotos podían tener un tipo de animación y podías hacer con ellas una historia. Sin embargo, al principio tenían como una vista más comercial respecto a este artefacto y para venderlo con mayor facilidad, Gaumont hizo que su público objetivo sean niños, ¿no? Entonces, Alice Guy, con esta curiosidad que tuvo desde siempre, empezó a hacer experimentos los domingos, obviamente para no interrumpir su trabajo en el día a día. Y es así como Alice Guy realiza la primera película de la historia. Así es, no fue Méliès, fue Alice Guy y se llama El Hada de los Repollos, justo semanas antes que lo hiciese Georges Méliès. La primera película de Alice Guy fue a principios de 1896 y fue un cuento de hadas en el que una pareja soñadora pasea con las manos enlazadas, llega a un sembrado de repollos. Allí se les aparece una hada que, tocando con su varita mágica una de las plantas, hace que nazca un bebé. En esta película actuaron amigas de Alice en un jardín con un telón pintado que prolongaba el paisaje. Entonces, Méliès, que es uno de los directores más importantes y al que se le acreditaba ser pionero en el cine de ficción y que de hecho ha sido mencionado por muchos profesores, sobre todo cuando estás en la carrera de comunicación como nosotras. Cuando hablan de cine, hablan de Méliès, pero nadie habla de Alice Guy. Y personalmente yo me vengo a enterar en 2021 que en realidad ella era la pionera. Sin embargo, no solamente fue su más grande atribución a Alice Guy, sino
sino que ella se mantuvo dentro de la industria, y debido a que principalmente vendían ese artefacto, las ventas fueron un éxito y la llegan a colocar frente a la productora de Gaumont. Esto la convertiría en la primera mujer cineasta y su película sería la primera que se habría filmado en el mundo, o al menos la que en la que se contaba una historia, porque si bien sabemos en la historia del cine ya se había grabado antes, como fue la del tren, me parece, en el que muchas personas al ver la primera vez esta película, entre comillas, salieron de este cine porque pensaban que realmente el tren las iba a llegar a ellos, pero era porque era un aparato novedoso y no sabían cómo funcionaba, ¿no? Sin embargo, solamente se dedicaban a retratar la realidad y no a crear una historia a través de esto. Entonces, por eso es que sería pionera en el cine de ficción. Y no solamente hizo eso, sino también hizo escenas de óperas, hizo películas militares, y se dice que producía 2 cortos a la semana, hasta que en 1905 fue nombrada supervisora de los demás directores de la compañía. O sea, tenía un puesto grande. De empezar como secretaria, se le fue asignando cada vez más responsabilidad. Años más tarde se casó con un camarógrafo de la misma productora y se fue a vivir a Estados Unidos, donde se dedicó a su vida marital. Estamos hablando pues de años finales de los 1800, poco antes de los 1900. Entonces incluso ahora es difícil para una mujer encargarse de su familia y de su trabajo, imagínense en ese tiempo, o sea, tenía que dejarlo completamente. Sin embargo, afortunadamente se cansó de esa vida tranquila, por así decirlo, doméstica, y retomó su trabajo en el cine, fundando esta vez su propia productora, Solax Company, y se produjo alrededor de 325 películas, en las que se cree que 50 fue las que dirigió. Y todo esto pasó solamente entre 1910 y 1914. Y específicamente en el año 1912 dirigió la primera película en la que todos los personajes eran negros y se llamaba Un tonto y su dinero. Estamos hablando de los años 1900, en la que el racismo todavía era latente y que hasta ahora hay mucha gente que se araña simplemente con ver algún personaje de color, un personaje negro. Entonces, si ahora es como un escándalo, imagínense en ese entonces, ¿no? Fue totalmente revolucionario. Edwin, hasta que en 1920 continuó produciendo y dirigiendo películas, y en total se cree que llegarían a ser alrededor de 600 filmes entre los que produjo y dirigió. Cabe decir que ha sido la primera mujer propietaria y directora de su propio estudio de cine. Tuvo un papel clave en la producción de películas sonoras y obviamente ha sido ignorado, ¿no? Como en la historia hemos tenido este oscurantismo intencionado porque ha sido a propósito. No fue porque las mujeres no se esforzaban, no fue porque no eran pioneras en nada, no fue porque no trabajaban arduo, no fue porque no innovaban, no era por falta de talento ni por falta de esfuerzo, sino porque a propósito se ha ignorado y se ha ocultado nombres importantes de mujeres en la historia, y no solamente en la industria del cine. No solamente de las casi 600 películas que ha filmado en total, no solamente son sus únicos éxitos que ha tenido, sino que también fue la primera en usar efectos especiales, usar la cámara lenta y el movimiento hacia atrás. Luego, lastimosamente, las compañías poderosas de Hollywood le impidieron seguir trabajando en sus proyectos, así que decidió intentarlo en compañías independientes. Justamente Lucero, no solamente es ello, sino mira que también recibió un homenaje en París en el año 1949 por haber sido la primera mujer directora del cine. En el año 1964 intentó en los Estados Unidos recuperar sus películas
películas, pero en los archivos no encontró casi ninguna, y muchas aparecían como dirigidas por compañeros suyos, ni siquiera por ella, o sea, fueron por sus compañeros que figuraron lo que es sus nombres de esas películas. Bueno, sí, es lamentable, ella murió en New Jersey a la edad de 95 años. Ningún periódico puso una esquela ni un obituario a pesar de que ella había vivido allí y desde allí había transformado el curso de la historia del cine. Louise Hep Rabi, que era la autora de Women Filmmakers, afirma que la propia Alice Guy ya se lo esperaba. Ella anticipó y dijo que los créditos de la dirección y la producción de sus películas serían falsamente asignados a alguno de sus colaboradores. Era consciente de que su nombre, con intención o sin ella, sería omitido o ignorado o degradado en la historia del cine francés americano. Muy lamentable, la verdad. Sí, ha tenido que pasar mucho tiempo para que realmente empiece a darle su lugar dentro de la historia del cine, ¿no? Porque no solamente era cualquier directora, sino que fue la primera y pues lastimosamente no vio ese reconocimiento internacional que se merecía en vida. Y es por eso que ahora queremos recordarla por sus obras, algunos nombres de sus películas, como es Los ladronzuelos del bosque verde, La momia, El correo de Lion. También está Fausto y Mefisto, Jesús ante Pilatos. Otras películas también son La llamada de la rosa, una película de mujeres, The Life of Chris, su primer largometraje, La de la primavera, con la que inaugura la llegada del color. La Esmeralda, que fue basada en El jorobado de Notre Dame de Victor Hugo, y Shadows of Moulin Rouge. Bueno, ahora que sabemos un poquito más de la pionera del cine de ficción, hay que repetirlo hasta cansándolos porque mucha gente todavía cree que fue Méliès. Creo que ha sido importante las obras que ha hecho, es importante su aporte. Ha tenido que tener un mayor aprecio dentro de la industria. Sin embargo, sí marcó huella. Y yo creo que es importante, ¿no?, reconocerla, porque ahora que estamos en esta ola en el que hay mucha gente que se está dando cuenta que se necesita reivindicar el papel de la mujer en todas las industrias, ya sean científicas, artistas, ya sean literatas, en todos los aspectos. Cabe resaltar de que estas mujeres, cuando hacían lo que hacían, era más que nada por convicción propia y porque creían en sí mismas, y no necesariamente por un movimiento, ¿no? Ya que mucha gente le tiene miedo al feminismo. Una habla de sí, pero esta mujer fue reconocida, y la gente como que ya le tiene miedo, no quiere escuchar. Alice Guy no era una mujer feminista. Tal vez ni siquiera lo era conscientemente, ¿no? Pero cabe resaltar que muchas películas que ella filmó fueron protagonizadas por mujeres, y siempre peleó por su lugar para hacerse un lugar entre una industria masculina, y que no tenía nada de malo ver a una mujer a cargo que se hiciera por sí misma su nombre, que se hiciera paso entre muchos creadores, directores o guionistas, y sobre todo dentro de la industria que es Hollywood, ¿no? Que sabemos que ahora con todos los escándalos y con el internet, gracias a Dios, podemos conocer muchas cosas oscuras acerca de esta industria, en el que es específicamente Hollywood trataba de cerrarle las puertas, ¿no? Por ser una creadora así tanto como Méliès, y en el que estos querían acaparar la industria. Así es, Lucero, muy interesante la verdad la historia de Alice Guy Blaché, y no es solamente ella, sino como lo mencionaste, son muchas mujeres que no han sido vistas, en la cual aquí en Una Mujer Podcast todos los domingos a las 9 de la noche va a salir un nuevo capítulo de nuevas historias que la verdad es que les van a encantar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, TikTok, como Una Mujer Podcast. Sí, gracias por escucharnos. Más bien, quédense para ver
quién será la mujer que se merece un puesto en la historia y no lo ha tenido en los medios masivos. Así que gracias por escucharnos. Yo soy Lucero Yanquecha. Y yo, Julia Caro. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y esto es Una Mujer Podcast. Gracias. Una Mujer Podcast. And the